Las palabras de Ricardo le quemaron el alma mientras sostenía la bandeja de plata. Una sirvienta como tú debería comer afuera con los perros. Lo que el millonario no sabía era que el anciano que entraría esa noche al comedor convertiría a esa sirvienta en la verdadera dueña de todo lo que él creía suyo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La luz dorada del atardecer se filtraba por los enormes ventanales de la mansión Velázquez, iluminando el elegante comedor donde los candelabros de cristal colgaban majestuosamente del techo. Las cortinas de terciopelo carmesí enmarcaban las ventanas como si fueran portales hacia otro mundo, un mundo de opulencia y privilegio que Luciana nunca había imaginado conocer tan de cerca. Con sus manos temblorosas sosteniendo una bandeja de plata, la joven de 24 años observaba cómo los invitados comenzaban a llegar para la cena de compromiso de Ricardo Velázquez, el heredero de una de las fortunas más grandes del país. Luciana llevaba apenas 3 meses trabajando en aquella casa. Había llegado buscando un empleo que le permitiera costear los estudios de medicina de su hermano menor, y la paga era generosa, aunque el precio emocional resultaba cada vez más alto. Su uniforme negro con delantal blanco impecable contrastaba con la sencillez de su rostro, donde unos ojos color miel reflejaban una mezcla de dignidad y resignación que había aprendido a cultivar desde niña. Ricardo Velázquez era todo lo que ella despreciaba en un hombre. Alto, de cabello oscuro, perfectamente peinado y traje azul de diseñador, caminaba por la mansión como si el mundo entero le debiera reverencia. A sus 32 años, había heredado la arrogancia de generaciones de riqueza sin nunca haber trabajado un solo día de su vida. Su prometida, Valentina Mendoza, era una mujer igualmente superficial, obsesionada con las apariencias y el estatus social. Esa noche, la mansión bullía de actividad. 12 invitados ocuparían la mesa principal, todos ellos miembros de la élite empresarial de la ciudad. Luciana había pasado toda la tarde puliendo la vajilla de porcelana y asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. Sin embargo, sabía que nada de lo que hiciera sería suficiente para Ricardo. Mientras colocaba los últimos cubiertos de plata sobre la mesa, escuchó pasos acercándose. El sonido de los zapatos italianos contra el mármol le heló la sangre. Se giró lentamente para encontrarse con la mirada despectiva de Ricardo, quien la observaba con los brazos cruzados y una sonrisa cruel dibujada en sus labios. «Vaya, vaya», murmuró Ricardo acercándose a ella como un depredador acechando a su presa. «Mira nada más cómo has dejado estos cubiertos. Hay una mancha aquí», señaló tomando uno de los tenedores y examinándolo bajo la luz del candelabro. «¿Es que acaso no te enseñaron a hacer las cosas bien? ¿O es que la pobreza también afecta la vista?» Luciana apretó los puños bajo el delantal, conteniendo las palabras que ardían en su garganta. «Disculpe, señor, lo limpiaré de inmediato», respondió con voz neutra, aunque por dentro sentía cómo la rabia comenzaba a consumirla. Ricardo soltó una carcajada que resonó en el amplio comedor. «Señor», repitió burlonamente, «al menos sabes cuál es tu lugar. Pero dime, ¿qué hace una sirvienta como tú mirándome a los ojos? ¿Acaso no te enseñaron modales en ese pueblo miserable de donde vienes?» Luciana bajó la mirada, no por sumisión, sino para ocultar el fuego que ardía en sus ojos. Había aprendido que las batallas se ganaban con paciencia, no con impulsos. Su abuela siempre le había dicho que la dignidad no se pierde por agachar la cabeza, sino por vender el alma. En ese momento, Valentina entró al comedor luciendo un vestido rojo que debía costar más que el salario anual de Luciana.
Sus tacones resonaban con autoridad mientras se acercaba a su prometido y lo besaba en la mejilla. «Mi amor, los invitados están llegando», ronroneó colgándose de su brazo. «¿Y qué hace ella aquí todavía?», preguntó mirando a Luciana como si fuera una mancha en la alfombra. «Estaba explicándole a nuestra querida sirvienta algunos conceptos básicos de limpieza», respondió Ricardo con sorna. «Parece que en las casas pobres no enseñan estas cosas». Luciana terminó de pulir el tenedor en silencio y se dispuso a retirarse cuando la voz de Ricardo la detuvo en seco. «Un momento», ordenó. «Esta noche habrá muchos invitados importantes. No quiero verte cerca del comedor durante la cena. De hecho», añadió con una sonrisa maliciosa, «una sirvienta como tú debería comer afuera con los perros. Al fin y al cabo, es donde perteneces». Las palabras cayeron como piedras en el silencio del comedor. Valentina soltó una risita aguda mientras se aferraba más al brazo de su prometido. Luciana sintió como sus mejillas ardían de humillación, pero mantuvo la compostura. «Entendido, señor», fue todo lo que dijo antes de dirigirse hacia la cocina. Al cruzar el umbral, sus ojos se encontraron con los de Margarita, la cocinera que llevaba 20 años sirviendo en aquella casa. La mujer de 60 años negó suavemente con la cabeza, su mirada llena de compasión y advertencia. «No le hagas caso, mijita», susurró mientras Luciana pasaba a su lado. «Ese muchacho tiene el corazón podrido, pero algún día la vida le cobrará todas sus crueldades». Luciana asintió en silencio y se refugió en un rincón de la cocina, donde nadie pudiera ver las lágrimas que amenazaban con brotar. Lo que ella no sabía, lo que nadie en aquella casa sabía excepto Margarita, era que esa noche llegaría un invitado inesperado. Un hombre cuya presencia cambiaría para siempre el destino de todos los presentes, revelando secretos que habían permanecido enterrados durante más de 2 décadas. Afuera, el sonido de un auto acercándose por el camino de grava anunciaba la llegada de los primeros invitados, pero entre ellos vendría alguien que Ricardo no esperaba ver jamás en su fiesta de compromiso, alguien que conocía la verdadera historia detrás de la fortuna Velázquez y que estaba a punto de destruir la fachada de perfección que Ricardo había construido con tanto esmero. Los invitados comenzaron a llenar el salón principal como un desfile de vanidad y pretensión. Hombres en trajes impecables y mujeres cubiertas de joyas intercambiaban besos al aire y cumplidos vacíos mientras los camareros circulaban con bandejas de champán francés. Luciana observaba todo desde la puerta de servicio, manteniendo la distancia que Ricardo le había ordenado, pero sin poder apartar la mirada de aquel teatro de máscaras doradas. Desde su posición podía escuchar fragmentos de conversaciones sobre negocios millonarios, viajes a Europa y adquisiciones de propiedades. Nadie hablaba de cosas reales, pensó ella. Nadie mencionaba problemas verdaderos, enfermedades, pérdidas o luchas cotidianas. Era como si aquellas personas vivieran en una dimensión paralela donde el sufrimiento no existía, o al menos donde se fingía que no existía. Margarita se acercó a ella con una bandeja de canapés recién preparados. «Necesito que lleves esto al salón», le dijo en voz baja. «Sé que el señorito te prohibió acercarte, pero doña Carmen insistió en que necesitamos más personal sirviendo». Luciana tomó la bandeja con manos firmes. Doña Carmen Velázquez era la madre de Ricardo, una mujer de apariencia frágil pero mirada penetrante que rara vez salía de sus habitaciones. Su presencia esa noche era inusual. Al entrar al salón, Luciana mantuvo la cabeza baja y los movimientos discretos. Circuló entre los invitados ofreciendo los aperitivos con la gracia silenciosa que había perfeccionado durante sus meses de servicio. Nadie la miraba realmente. Para ellos era invisible, parte del mobiliario, tan relevante como las cortinas o los candelabros.
Mientras pasaba cerca de un grupo de hombres que discutían sobre inversiones, captó la voz de Ricardo presumiendo sobre sus logros empresariales. Este año triplicamos las ganancias de la constructora, decía con suficiencia. Mi padre estaría orgulloso de ver cómo he multiplicado su legado. Luciana notó cómo algunos de los presentes intercambiaban miradas incómodas ante la mención del padre de Ricardo, pero el joven millonario parecía no darse cuenta. Valentina se acercó a su prometido y lo tomó del brazo posesivamente. Mi amor, tu madre quiere hablar contigo antes de que comience la cena, anunció con un tono que pretendía ser dulce, pero sonaba más bien como una orden. Ricardo frunció el ceño con fastidio, pero asintió, excusándose del grupo. Luciana aprovechó el momento para retirarse hacia la cocina, pero antes de llegar a la puerta de servicio, una mano la detuvo suavemente por el codo. Se giró para encontrarse con los ojos cansados de doña Carmen, quien la observaba con una intensidad que la hizo estremecer. «Tú eres Luciana, ¿verdad?», preguntó la mujer mayor, con voz suave pero firme. La joven asintió, sorprendida de que la señora de la casa conociera su nombre. «Necesito que me hagas un favor», continuó doña Carmen mirando nerviosamente a su alrededor. «Esta noche va a llegar alguien que mi hijo no espera. Cuando llegue, quiero que lo traigas directamente al comedor, sin importar lo que Ricardo diga». Luciana frunció el ceño, confundida. «Pero señora, su hijo me prohibió estar cerca del comedor durante la cena». Doña Carmen apretó su mano con fuerza sorprendente para su apariencia frágil. «Lo sé todo sobre cómo te trata mi hijo y lo siento profundamente. Pero esta noche las cosas van a cambiar. Solo necesito que confíes en mí». Antes de que Luciana pudiera responder, doña Carmen se alejó con pasos apresurados, dejándola con más preguntas que respuestas. ¿Quién era esa persona misteriosa que llegaría? ¿Y por qué la madre de Ricardo parecía tan ansiosa y al mismo tiempo tan determinada? La cena estaba programada para las 9 en punto, y los invitados comenzaron a dirigirse hacia el comedor. Luciana observó cómo cada uno tomaba su lugar asignado, las tarjetas con nombres dorados indicando una jerarquía invisible pero palpable. Ricardo ocupó la cabecera de la mesa, con Valentina a su derecha y un asiento vacío a su izquierda que estaba reservado para su madre. El comedor lucía espectacular. Los candelabros proyectaban una luz cálida sobre la vajilla de porcelana y los arreglos florales de rosas blancas. Era una escena digna de una revista de decoración, perfecta en cada detalle. Sin embargo, Luciana no podía evitar sentir que había algo siniestro debajo de tanta belleza, como una fruta brillante que esconde la podredumbre en su interior. Mientras los primeros platos eran servidos, Luciana permanecía en las sombras del pasillo, atenta a cualquier señal de la llegada del misterioso invitado que doña Carmen había mencionado. El sonido de las conversaciones y las risas llenaba el comedor, creando una sinfonía de falsa alegría que contrastaba con el silencio tenso que ella sentía en su interior. Fue entonces cuando escuchó el timbre de la puerta principal. El mayordomo, don Aurelio, se apresuró a abrir mientras Luciana observaba desde su escondite. La puerta se abrió revelando la silueta de un hombre mayor, de cabello completamente blanco y postura erguida a pesar de sus evidentes años. Vestía un suéter gris sencillo y pantalones claros, una apariencia modesta que contrastaba dramáticamente con la opulencia de la mansión. Los ojos del anciano recorrieron el vestíbulo con una mezcla de nostalgia y dolor, como si cada rincón guardara recuerdos que prefería olvidar. Cuando su mirada se encontró con la de Luciana, algo extraño sucedió. El hombre palideció visiblemente, sus manos temblaron y por un momento pareció que iba a desvanecerse, pero se recompuso rápidamente, asintiendo hacia ella con un gesto que parecía reconocimiento.
Luciana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca había visto a ese hombre en su vida, pero algo en sus ojos le resultaba inexplicablemente familiar. Era como mirarse en un espejo del tiempo, un reflejo distorsionado por décadas de secretos y mentiras que estaban a punto de ser revelados. Don Aurelio, el mayordomo, observó al recién llegado con evidente confusión. «Disculpe, señor, pero no lo tenemos en la lista de invitados», dijo con cortesía profesional pero firme. El anciano sonrió levemente, una sonrisa cargada de tristeza y determinación. «No esperaba estar en ninguna lista», respondió con voz ronca pero clara. «Pero créame cuando le digo que tengo todo el derecho de estar aquí. De hecho, tengo más derecho que cualquiera de los que están sentados en ese comedor». Luciana observaba la escena sin atreverse a intervenir, recordando las palabras de doña Carmen. El mayordomo parecía cada vez más incómodo, sin saber cómo manejar la situación. «Señor, me temo que sin una invitación formal no puedo permitirle la entrada. Si gusta, puedo llamar al señor Ricardo para que él decida». El anciano negó con la cabeza lentamente. «No será necesario molestarlo todavía. Estoy seguro de que la señora Carmen ya sabe que estoy aquí». Como invocada por sus palabras, doña Carmen apareció en lo alto de la escalera principal. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una emoción que Luciana no supo identificar. Era alivio, era miedo, era esperanza. Quizás era todo eso junto, mezclado con décadas de secretos guardados. «Aurelio, está bien», dijo la señora de la casa bajando los escalones con cuidado. «Este caballero es mi invitado personal. Por favor, acompáñalo al comedor cuando yo te lo indique». El mayordomo asintió, aunque su expresión revelaba que tenía 1000 preguntas que no se atrevía a formular. Doña Carmen se acercó al anciano y por un momento pareció que iba a abrazarlo, pero se contuvo. En cambio, tomó sus manos entre las suyas y las apretó con fuerza. «Pensé que no vendrías», susurró ella. «Han pasado tantos años». El hombre la miró con ojos húmedos. «Vine porque me lo pediste, y porque ya es hora de que la verdad salga a la luz, Carmen. Nuestro hijo necesita saber quién es realmente». Luciana sintió que el corazón se le detenía. Había escuchado bien. Ese hombre había dicho «nuestro hijo». Eso significaba que era el padre de Ricardo. Pero todo el mundo sabía que el padre de Ricardo, don Eduardo Velázquez, había muerto en un accidente de avión hace más de 20 años. La fortuna familiar, la constructora, todo había sido heredado tras aquella tragedia. Entonces, ¿quién era realmente este anciano? Doña Carmen pareció percibir la confusión de Luciana y se volvió hacia ella. «Querida, necesito que vayas al comedor y le digas a mi hijo que tiene una visita importante. No le digas quién es, solo que es alguien que necesita ver con urgencia». Luciana dudó por un momento. «Señora, su hijo me prohibió acercarme al comedor. Si me ve allí, se pondrá furioso». La mujer mayor le dedicó una mirada compasiva pero firme. «Ya no tienes que temerle a Ricardo, Luciana. Después de esta noche, muchas cosas van a cambiar. Confía en mí». Con el corazón latiendo aceleradamente, Luciana caminó hacia el comedor. Podía escuchar las risas y el tintineo de las copas de cristal antes de cruzar el umbral. Al entrar, todas las miradas se volvieron hacia ella con expresiones que variaban entre la indiferencia y el desprecio. Ricardo, sentado en la cabecera de la mesa, la vio primero y su rostro se transformó en una máscara de furia contenida. «¿Qué demonios haces aquí?», siseó entre dientes mientras se levantaba de su asiento. «Te di una orden muy clara». Luciana tragó saliva, pero mantuvo la compostura. «Disculpe la interrupción, señor, pero su madre me envió. Hay alguien esperándolo en el vestíbulo. Dice que es urgente».
Ricardo frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción. ¿Quién es? Dile que espere hasta que termine la cena. No pienso abandonar a mis invitados por cualquier impertinente. Su madre insistió en que es importante, señor, continuó Luciana sintiendo cómo las miradas de todos los presentes se clavaban en ella. Dijo que es alguien que usted necesita ver con urgencia. Valentina soltó un bufido de fastidio. Mi amor, simplemente despide a quien sea y continuemos con la cena. Esta muchacha claramente no sabe cuál es su lugar. Sus palabras destilaban veneno, pero Luciana ya no les prestaba atención. Había algo más grande en juego esa noche. Ricardo arrojó su servilleta sobre la mesa con un gesto dramático. Está bien, veamos quién es tan importante como para interrumpir mi cena de compromiso. Pero te advierto, dijo señalando a Luciana con un dedo amenazador, si esto resulta ser una pérdida de tiempo, vas a lamentarlo profundamente. Mientras Ricardo caminaba hacia el vestíbulo seguido por la mirada curiosa de sus invitados, Luciana se quedó atrás. Algo le decía que debía presenciar lo que estaba a punto de suceder. Se movió silenciosamente hacia un rincón desde donde podía observar sin ser vista, su corazón latiendo con anticipación. Ricardo llegó al vestíbulo y se detuvo en seco al ver al anciano parado junto a su madre. Su rostro pasó de la confusión al reconocimiento, y luego a algo que Luciana nunca había visto en él antes. Miedo puro. No, susurró retrocediendo un paso. Esto es imposible. Tú estás muerto. El anciano dio un paso hacia adelante, su presencia llenando el espacio a pesar de su apariencia modesta. Los muertos no pueden morir dos veces, Ricardo, dijo con voz firme. Y yo nunca estuve muerto. Solo estuve escondido, esperando el momento adecuado para regresar y reclamar lo que es mío. El silencio que siguió fue tan denso que Luciana podía escuchar su propia respiración. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, revelando una imagen que nadie en aquella casa había imaginado. Ricardo retrocedió hasta chocar contra una columna de mármol, su rostro descompuesto en una mueca de incredulidad y terror. Sus manos temblaban mientras señalaba al anciano como si estuviera viendo un fantasma, que en cierto modo así era. Esto es una broma de mal gusto, balbuceó mirando frenéticamente a su madre. Mamá, dime que contrataste a alguien para hacerme una broma cruel. Dime que este hombre no es quien creo que es. Doña Carmen negó lentamente con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas que había contenido durante más de 2 décadas. No es ninguna broma, Ricardo. Este hombre es tu padre, Rodrigo Mendoza, el verdadero dueño de todo lo que crees que te pertenece. Ricardo soltó una carcajada histérica que resonó en el vestíbulo. Mi padre era Eduardo Velázquez. Él murió cuando yo tenía 10 años. Tú misma me lo dijiste. Tú organizaste su funeral. Tú heredaste su fortuna. El anciano, Rodrigo, dio otro paso hacia adelante con una calma que contrastaba dramáticamente con el estado alterado de Ricardo. Eduardo Velázquez nunca existió, hijo. Fue una identidad falsa que tu madre y yo creamos cuando huimos de nuestra ciudad natal hace 35 años. Huíamos de la pobreza, de las deudas, de un pasado que queríamos olvidar, pero también huíamos de algo más, de la verdad sobre quiénes éramos realmente. Luciana observaba desde su escondite, absorbiendo cada palabra como una esponja. La historia que se revelaba ante sus ojos era más compleja y oscura de lo que había imaginado. El imperio Velázquez, construido supuestamente sobre generaciones de riqueza y prestigio, resultaba ser una farsa elaborada, una mentira sostenida durante décadas. «Mientes», gritó Ricardo con la voz quebrada. Todo el mundo conocía a mi padre. Era un empresario respetado. Tenía socios, amigos, una reputación impecable.
Rodrigo suspiró profundamente antes de continuar. Eduardo Velázquez era un personaje que interpreté durante 20 años. Cada socio, cada amigo, cada contacto fue cultivado cuidadosamente para sostener la ilusión. Y cuando la mentira se volvió demasiado pesada, cuando ciertas personas comenzaron a hacer preguntas incómodas, decidí desaparecer. Doña Carmen intervino con voz temblorosa. El accidente de avión fue una farsa, Ricardo. Tu padre nunca subió a ese avión. Pagamos a mucha gente para que corroborara la historia. Fingimos su muerte porque era la única manera de proteger todo lo que habíamos construido. O eso creíamos entonces. Ricardo se llevó las manos a la cabeza como si quisiera arrancarse los pensamientos. ¿Pero por qué? ¿Por qué me hicieron creer que mi padre estaba muerto? ¿Por qué me dejaron solo con esa carga? Rodrigo bajó la mirada, y por primera vez su fachada de calma se agrietó revelando un profundo arrepentimiento. Porque me había convertido en un problema, confesó. Mis adicciones, mis malas decisiones, mis negocios turbios amenazaban con destruir todo. Tu madre pensó que era mejor que crecieras creyendo que tu padre era un hombre honorable que murió trágicamente, en lugar de ver en qué me había convertido realmente. El silencio que siguió fue interrumpido por pasos que se acercaban desde el comedor. Valentina apareció en el vestíbulo con expresión impaciente, seguida por varios invitados curiosos que habían decidido investigar la demora de su anfitrión. «Ricardo, mi amor, ¿qué está pasando aquí?», preguntó ella, antes de notar al anciano. «¿Y quién es este señor? ¿Por qué está vestido así en nuestra cena de compromiso?». Ricardo no respondió. Parecía incapaz de articular palabras coherentes. Fue Rodrigo quien se adelantó, mirando a Valentina con una expresión que mezclaba curiosidad y algo parecido a la diversión. «Así que tú eres la prometida de mi hijo», dijo extendiendo una mano que ella no tomó. «Permíteme presentarme. Soy Rodrigo Mendoza, el padre supuestamente muerto de Ricardo. Y también soy el verdadero dueño legal de esta casa y de todo lo que hay en ella». Un murmullo de asombro recorrió al grupo de invitados que se había congregado en el vestíbulo. Valentina retrocedió como si hubiera visto una serpiente, su rostro perfectamente maquillado, descomponiéndose en una mueca de horror. «Esto es ridículo», protestó mirando a Ricardo en busca de explicaciones. «Dile a este hombre que se vaya. Llama a la policía. Haz algo». Pero Ricardo permanecía inmóvil, como una estatua de sal. Toda su arrogancia, toda su prepotencia, todo su desprecio hacia los demás se había evaporado en cuestión de minutos, dejando expuesto a un hombre aterrorizado que veía cómo su mundo se derrumbaba. Luciana no pudo evitar sentir una punzada de satisfacción al verlo así, aunque también experimentaba algo parecido a la compasión. Después de todo, Ricardo también era una víctima de las mentiras de sus padres. Doña Carmen tomó la palabra nuevamente, dirigiéndose tanto a su hijo como a los invitados que observaban boquiabiertos. «Sé que esto es difícil de procesar», dijo con voz firme, «pero hay más verdades que deben salir a la luz esta noche, verdades que afectan no solo a nuestra familia, sino a algunas de las personas presentes en esta sala». Miró significativamente hacia donde Luciana permanecía oculta entre las sombras. «Especialmente a ti, querida». Luciana sintió que el corazón se le detenía. ¿Por qué la señora de la casa la miraba de esa manera? ¿Qué tenía ella que ver con los secretos de la familia Velázquez? Antes de que pudiera reaccionar, Rodrigo también se volvió hacia ella y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Después de todos estos años», susurró, «finalmente puedo conocer a mi nieta». Las palabras cayeron como un rayo en medio de la noche, iluminando verdades que habían permanecido ocultas durante 24 años.
Luciana sintió que las piernas le fallaban mientras el mundo a su alrededor comenzaba a girar vertiginosamente. El mundo pareció detenerse por un instante eterno. Luciana sintió que las paredes del vestíbulo se cerraban sobre ella, mientras las palabras del anciano resonaban en su mente como un eco interminable. Mi nieta. Había dicho mi nieta. Eso era imposible. Ella era hija de María Sánchez, una humilde costurera que había muerto de cáncer hace 5 años y de un padre que nunca conoció. Su madre siempre le había dicho que su padre era un hombre que las había abandonado antes de que ella naciera, un cobarde que no merecía ser mencionado. Debe haber un error, logró articular Luciana con voz temblorosa mientras salía de su escondite. Yo no tengo ninguna relación con esta familia. Mi madre era una mujer pobre que trabajó toda su vida para mantenernos a mi hermano y a mí. No tenemos nada que ver con los Velázquez, ni con nadie llamado Mendoza. Rodrigo la miraba con ojos llenos de ternura y dolor, una combinación que resultaba desconcertante. Tu madre se llamaba María Sánchez, ¿verdad? Trabajaba como costurera en el barrio Santa Rosa. Tenía una cicatriz pequeña en la mano izquierda, de cuando se cortó con unas tijeras de niña. Luciana palideció. ¿Cómo podía ese hombre saber esos detalles tan íntimos sobre su madre? ¿Cómo podía conocer la historia de esa cicatriz que su madre le había contado tantas veces cuando era pequeña? El temblor en sus piernas se intensificó y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Doña Carmen se acercó a ella con pasos lentos, como si temiera asustarla. María era mi hija, Luciana, mi primogénita. La tuve cuando apenas tenía 17 años, mucho antes de conocer a Rodrigo. Cuando nos fugamos juntos para empezar una nueva vida, ella tenía apenas 3 años, pero las cosas se complicaron. Rodrigo y yo tomamos decisiones terribles para sobrevivir, y cuando María cumplió 15 años, descubrió quiénes éramos realmente. Nos odiaba por nuestras mentiras, por la vida falsa que habíamos construido. Ricardo, que había permanecido en silencio procesando las revelaciones anteriores, explotó de repente. «Espera un momento», gritó señalando a Luciana con furia renovada. «¿Estás diciendo que esta sirvienta, esta mujer a la que he tratado como basura durante meses, es mi sobrina? Es parte de nuestra familia. La ironía sería deliciosa si no fuera tan patética». Rodrigo se volvió hacia su hijo con una mirada que heló la sangre de todos los presentes. «Esa mujer a la que has humillado tiene más derecho a estar en esta casa que tú, Ricardo. Cuando tu madre y yo fingimos mi muerte, dejé un testamento secreto, un documento legal que establece claramente cómo debe distribuirse la herencia real de la familia. Y en ese testamento, los descendientes de María tienen prioridad sobre cualquier otro heredero». El silencio que siguió fue absoluto. Los invitados observaban la escena como si estuvieran presenciando una obra de teatro, incapaces de creer que aquello fuera real. Valentina fue la primera en reaccionar, su rostro transformándose en una máscara de cálculo frío. «Espera», dijo acercándose a Ricardo. «Si lo que este hombre dice es cierto, entonces la fortuna Velázquez nunca fue legalmente tuya. Todo el dinero, las propiedades, las empresas, todo podría pertenecer a ella». Luciana negaba con la cabeza, abrumada por la avalancha de información. «No quiero nada de esto», protestó. «Vine aquí a trabajar para poder pagar los estudios de mi hermano. No sabía nada sobre testamentos, ni herencias, ni secretos familiares. Solo quiero irme. Quiero olvidar que esta noche existió». Pero Rodrigo se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas con una gentileza que contrastaba con la dureza de sus revelaciones anteriores. «Tu madre huyó de nosotros cuando tenía 18 años», explicó con voz quebrada. «Se cambió el apellido, borró todo rastro de su pasado y juró que nunca volvería a vernos. Durante años intenté encontrarla, pero era como si se hubiera desvanecido. Cuando finalmente la localicé, ya era demasiado tarde.
Estaba enferma, muy enferma. Fui a verla en secreto, sin que ella supiera quién era yo realmente. Me hice pasar por un voluntario del hospital. Pude estar cerca de ella en sus últimos días, aunque nunca pude decirle la verdad. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Luciana mientras escuchaba. Recordaba vagamente a un anciano amable que visitaba a su madre en el hospital, que le llevaba flores y le leía poemas. Nunca supo su nombre porque él siempre decía que los nombres no importaban, solo las acciones. «Eras tú», susurró comprendiendo finalmente, «el hombre de las flores. Mi madre hablaba de ti antes de morir. Decía que eras un ángel enviado para acompañarla en su último viaje». Rodrigo asintió, incapaz de contener sus propias lágrimas. Le prometí en silencio que cuidaría de ti y de tu hermano, que algún día les daría lo que les corresponde por derecho. Por eso estoy aquí esta noche. Por eso he regresado de entre los muertos. Para hacer justicia. Ricardo intervino con voz histérica. Esto es absurdo. No pueden simplemente aparecer después de 20 años y reclamar todo lo que yo he construido. Tengo abogados, tengo contactos. Voy a pelear cada centímetro de esta fortuna. Doña Carmen lo miró con una tristeza infinita. Hijo, no has construido nada. Has vivido de una mentira que tu padre y yo creamos. Y lo peor de todo es que te has convertido en exactamente lo que queríamos evitar. Un hombre cruel y despiadado que trata a los demás como si fueran inferiores. Mirando a Luciana, agregó suavemente, mientras ella, criada en la pobreza y el abandono, tiene más dignidad y nobleza que todos nosotros juntos. Las palabras de doña Carmen quedaron flotando en el aire como una sentencia inapelable, mientras el destino de todos los presentes pendía de un hilo invisible que estaba a punto de romperse definitivamente. La tensión en el vestíbulo había alcanzado un punto insostenible cuando uno de los invitados, un hombre corpulento de traje gris que Luciana reconoció como uno de los socios comerciales de Ricardo, dio un paso adelante. «Disculpen la interrupción», dijo con voz grave, «pero creo que todos merecemos una explicación más detallada. Algunos de nosotros hemos invertido millones en proyectos junto a la familia Velázquez. Si lo que este señor dice es cierto, nuestros contratos podrían estar en riesgo». Ricardo pareció recuperar algo de su compostura ante la mención de los negocios. «Exactamente», exclamó aferrándose a esa tabla de salvación. «Esto no es solo un asunto familiar. Hay inversores, empleados, proyectos en desarrollo. No pueden simplemente aparecer con historias fantásticas y pretender que todo cambie de la noche a la mañana». Rodrigo lo miró con una mezcla de lástima y determinación. «Tienes razón en algo, hijo. Esto afecta a muchas personas. Por eso no he actuado impulsivamente. Durante los últimos 5 años he estado reuniendo documentos, pruebas, testimonios. Todo está preparado para ser presentado ante un tribunal». Sacó de su chaqueta un sobre manila grueso que había mantenido oculto hasta ese momento. «Aquí hay copias de todo», anunció mostrando el contenido. «Actas de nacimiento originales, el testamento real que dejé antes de mi supuesta muerte, declaraciones juradas de personas que conocieron nuestra verdadera identidad en los primeros años. También hay evidencia de algunas irregularidades en los negocios de mi hijo», agregó mirando directamente a Ricardo, «transacciones que no soportarían un escrutinio legal detallado». El rostro de Ricardo pasó del rojo furioso al blanco cadavérico en cuestión de segundos. «¿Qué irregularidades?», preguntó Valentina con voz aguda, mirando a su prometido con una expresión que combinaba sospecha y alarma. «¿De qué está hablando?». Ricardo no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Luciana observaba todo desde su rincón, todavía procesando el hecho de que su vida entera había sido construida sobre fundamentos falsos. Su madre le había ocultado la verdad sobre sus orígenes,
pero también la había protegido de una familia tóxica y corrupta. Quizás su silencio había sido un acto de amor más que de traición. Doña Carmen se acercó a Rodrigo y tomó el sobre de sus manos con gesto decidido. «Hay algo más que deben saber», anunció dirigiéndose a todos los presentes. «Durante años he vivido con la culpa de lo que hicimos. Abandonar a mi hija María, fingir la muerte de mi esposo, criar a Ricardo en una burbuja de mentiras y privilegios. Pero lo que más me atormenta es lo que le hice a mi primer nieto». Luciana sintió que el corazón le daba un vuelco. Primer nieto. Eso significaba que su hermano menor, Tomás, también era parte de esta historia retorcida. «Cuando María huyó de nosotros», continuó doña Carmen con voz temblorosa, «estaba embarazada de 3 meses. El padre era un joven del pueblo donde vivíamos antes de mudarnos aquí, un muchacho humilde pero honrado que amaba a mi hija con todo su corazón. Pero nosotros nos opusimos a esa relación. Lo considerábamos indigno de nuestra nueva posición social. Fue nuestra crueldad la que empujó a María a escapar». Luciana recordaba vagamente las historias que su madre le contaba sobre su padre, siempre con una mezcla de amor y tristeza. Decía que era un hombre bueno que murió en un accidente de construcción antes de que ella naciera, pero ahora todo cobraba un nuevo significado. «Mi padre», susurró Luciana con voz quebrada, «mi madre decía que murió antes de que yo naciera. Eso también era mentira». Rodrigo bajó la mirada avergonzado. «Tu padre no murió», confesó. «Lo amenazamos para que se alejara de María. Le dijimos que si intentaba contactarla, nos aseguraríamos de que nunca encontrara trabajo en ninguna parte. Era joven y asustado. Hizo lo que le pedimos. Pero nunca dejó de buscarla. Nunca dejó de amarla. Cuando finalmente la encontró, años después, ella ya había reconstruido su vida y tenía 2 hijos. Decidió no interferir, aunque el dolor de esa decisión lo consumió. Las revelaciones caían una tras otra como fichas de dominó, cada una derribando certezas que Luciana había sostenido toda su vida. Su padre estaba vivo. Sus abuelos eran los responsables de la separación de sus padres, y la familia que la había tratado como basura durante meses resultaba ser su propia sangre. Ricardo soltó una carcajada amarga que resonó en el vestíbulo. «Esto es perfecto», exclamó con sarcasmo venenoso. «No solo tengo que compartir mi herencia con la sirvienta, sino que además resulta que hay otro heredero potencial por ahí, mi hermanito perdido que probablemente también querrá su parte del pastel. Tomás no quiere nada de ustedes», respondió Luciana con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «Él ni siquiera sabe que estoy trabajando aquí. Le dije que tenía un empleo en una oficina porque no quería que supiera las humillaciones que he soportado». La dignidad en la voz de Luciana contrastaba dramáticamente con la vulgaridad de Ricardo. Varios invitados intercambiaron miradas significativas, claramente impresionados por la compostura de la joven ante circunstancias tan extraordinarias. Valentina, por su parte, había comenzado a alejarse discretamente de Ricardo, su instinto de supervivencia social indicándole que el barco estaba hundiéndose. «Creo que es hora de que todos nos sentemos y hablemos civilizadamente», propuso doña Carmen con voz cansada. «Hay mucho que discutir y muchas decisiones que tomar». Pero primero miró a Luciana con ojos suplicantes. «Necesito que me perdones, nieta. Necesito que al menos consideres escuchar nuestra versión completa de la historia». Luciana la miró durante un largo momento, sopesando años de dolor contra la posibilidad de encontrar respuestas. Finalmente asintió, aunque su corazón seguía lleno de dudas y resentimiento. El grupo se trasladó al comedor donde la cena de compromiso había quedado interrumpida indefinidamente. Los platos de entrada permanecían intactos sobre la mesa,
testigos silenciosos del drama que se desarrollaba. Los invitados tomaron asiento con expresiones que variaban entre la fascinación morbosa y la preocupación genuina. Después de todo, varios de ellos tenían inversiones significativas ligadas al Imperio Velázquez, y las revelaciones de esa noche amenazaban con desestabilizar todo. Luciana se encontró sentada entre doña Carmen y Rodrigo, una posición que horas antes habría sido impensable. Ricardo ocupaba la cabecera de la mesa, aunque su postura ya no irradiaba la arrogancia habitual. Valentina se había ubicado estratégicamente en el extremo opuesto, poniendo la mayor distancia posible entre ella y su prometido. La rata abandonando el barco, pensó Luciana con amarga satisfacción. Bien, comenzó Ricardo con voz tensa. Ya que insisten en destruir mi vida esta noche, al menos tengan la decencia de explicar todo desde el principio. Quiero saber exactamente qué están planeando. Rodrigo asintió y comenzó a hablar con voz pausada. Hace 35 años, tu madre y yo éramos dos jóvenes desesperados de un pueblo miserable en las montañas. Yo trabajaba en una mina de carbón y ella lavaba ropa ajena para sobrevivir. María, tu hermana mayor, era una niña hermosa que merecía una vida mejor. Un día llegó al pueblo un empresario de la ciudad buscando trabajadores para un proyecto de construcción, continuó Rodrigo. Me contrató como obrero, pero pronto descubrió que yo tenía talento para los números. Me convirtió en su asistente personal. Cuando murió en un accidente, me dejó una pequeña cantidad de dinero y algo más valioso, sus documentos de identidad. Ahí nació Eduardo Velázquez. Doña Carmen tomó la palabra con voz quebrada. Usamos esos documentos para reinventarnos. Nos mudamos a esta ciudad, inventamos un pasado prestigioso y comenzamos a hacer negocios. Al principio eran cosas pequeñas, pero Rodrigo tenía un don natural para los negocios. En pocos años habíamos construido un pequeño imperio, pero la mentira crecía con nosotros, haciéndose cada vez más pesada. María descubrió la verdad cuando tenía 15 años, intervino Rodrigo. Encontró los documentos originales escondidos en mi oficina. Nos confrontó con una furia que nunca olvidaré. Nos llamó mentirosos, estafadores, criminales, y tenía razón en todo. Luciana escuchaba en silencio, imaginando a su madre adolescente enfrentándose a la verdad sobre sus padres. Entendía ahora por qué había huido, por qué había cortado todo lazo con ellos. Cuando María escapó, continuó doña Carmen limpiándose las lágrimas. Yo estaba embarazada de Ricardo. Tu madre se fue sin saber que tendría un hermano. Durante años intentamos encontrarla, pero ella había aprendido bien de nosotros el arte de desaparecer. Se cambió el nombre, se mudó constantemente, construyó una vida completamente nueva. Ricardo soltó un bufido despectivo. Muy conmovedor, dijo con sarcasmo. Pero nada de esto explica por qué debo creer que esta mujer tiene derecho a mi herencia. Rodrigo sacó varios documentos del sobre Manila y los extendió sobre la mesa. Aquí está el testamento original que redacté antes de fingir mi muerte, explicó. En él establezco claramente que la mitad de todos mis bienes corresponde a María y sus descendientes. La otra mitad debía dividirse entre Carmen y cualquier otro hijo que tuviéramos. El problema, agregó mirando a Ricardo fijamente, es que tú has estado administrando todo como si fuera exclusivamente tuyo. Uno de los invitados, el abogado personal de Ricardo, se inclinó sobre los documentos con expresión preocupada. Esto parece legítimo, murmuró después de examinarlos brevemente. Si estos papeles se presentan ante un tribunal, podrían invalidar la mayoría de las transacciones realizadas en los últimos 20 años. Ricardo se puso de pie violentamente, tirando su copa de vino sobre el mantel blanco. La mancha roja se extendió como sangre sobre nieve.
«Esto es una conspiración», gritó. «Están intentando robarme lo que es mío». Luciana también se levantó, enfrentando a Ricardo por primera vez como igual. «Tuyo», repitió con voz firme. «¿Qué es exactamente tuyo, Ricardo? Esta casa que fue comprada con dinero obtenido mediante fraude, los negocios construidos sobre una identidad falsa, o quizás te refieres al respeto que nunca ganaste, sino que heredaste junto con las mentiras». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie había escuchado jamás a una sirvienta dirigirse así al señor de la casa, pero Luciana ya no era una sirvienta, era una heredera legítima reclamando su lugar. Valentina aprovechó el momento para intervenir con su habitual oportunismo. «Creo que necesito tiempo para procesar todo esto», anunció quitándose el anillo de compromiso y colocándolo sobre la mesa. «Ricardo, obviamente hay asuntos familiares que deben resolverse antes de que podamos continuar con nuestros planes de boda». La cobardía de su gesto era evidente para todos. Valentina no estaba preocupada por los asuntos familiares. Estaba abandonando a Ricardo ahora que su fortuna parecía tambalear. Ricardo la miró con incredulidad. «Valentina, no puedes estar hablando en serio. Vamos a casarnos en 3 meses». Ella se encogió de hombros con frialdad calculada. «Las circunstancias han cambiado, querido. Necesito pensar en mi futuro». Mientras recogía su bolso y se dirigía hacia la salida, varios invitados comenzaron a hacer lo mismo, murmurando excusas sobre compromisos olvidados y llamadas urgentes que debían hacer. En cuestión de minutos, el gran comedor quedó casi vacío. Solo permanecían los miembros de la familia, los fantasmas del pasado y las promesas rotas de un futuro que nunca existiría. Ricardo se dejó caer en su silla, derrotado. La máscara de arrogancia finalmente se había desmoronado por completo, revelando al hombre asustado, y solo que siempre había sido debajo de toda esa prepotencia. El silencio en el comedor era denso como la niebla de madrugada. Los candelabros seguían brillando con la misma elegancia de siempre, pero la atmósfera había cambiado completamente. Ya no era una celebración de compromiso, sino el escenario de un ajuste de cuentas que llevaba décadas esperando. Luciana observaba a Ricardo hundido en su silla, y por primera vez sintió algo diferente al resentimiento. Era lástima, quizás, o tal vez comprensión de que ambos habían sido víctimas de las mismas mentiras. Margarita, la cocinera, apareció en el umbral del comedor con expresión preocupada. Había escuchado suficiente desde la cocina para entender que el mundo que conocía estaba desmoronándose. «Señora Carmen», murmuró tímidamente, «¿desea que retire los platos o prefiere que prepare algo más?» Doña Carmen negó con la cabeza suavemente. «Gracias, Margarita, pero creo que nadie tiene apetito esta noche. Puedes retirarte. Te llamaremos si necesitamos algo». Cuando la cocinera se alejó, Rodrigo se aclaró la garganta y continuó hablando. «Hay algo más que deben saber», dijo mirando alternadamente a Ricardo y Luciana. «Durante los años que estuve escondido, no permanecí inactivo. Observé desde lejos cómo se manejaban los negocios. Vi cómo Ricardo tomaba decisiones cada vez más cuestionables, cómo trataba a los empleados, cómo despreciaba a cualquiera que considerara inferior». Ricardo levantó la mirada con un destello de desafío en sus ojos cansados. «Hice lo que tenía que hacer para mantener el negocio funcionando», se defendió débilmente. «El mundo de los negocios es despiadado. Si muestras debilidad, te devoran». Rodrigo negó con la cabeza con tristeza. «Eso es exactamente lo que me decía a mí mismo cuando cometí mis peores errores», respondió. «Pero hay una diferencia entre ser fuerte y ser cruel, hijo. Tú cruzaste esa línea hace mucho tiempo. Los informes que tengo hablan de empleados despedidos sin justificación, proveedores estafados, contratos manipulados. Y lo peor de todo,
añadió señalando a Luciana. Trataste a tu propia sobrina como si fuera menos que humana. Luciana sintió que las palabras de su abuelo abrían heridas que había intentado mantener cerradas. Recordó cada humillación, cada insulto, cada momento en que Ricardo la había hecho sentir insignificante. Pero también recordó las palabras de su madre en su lecho de muerte. El rencor es un veneno que solo daña a quien lo guarda, le había dicho. Perdona siempre, aunque duela, porque el perdón libera al que perdona. No quiero venganza, dijo Luciana, sorprendiéndose a sí misma con sus propias palabras. Todos la miraron con expresiones de asombro. Vine aquí buscando un trabajo, no una herencia. Todo lo que quería era ayudar a mi hermano a terminar sus estudios. Nunca pedí ser parte de esta familia ni de sus secretos. Doña Carmen se acercó a ella con ojos suplicantes. Pero eres parte de esta familia, Luciana. Tu sangre es nuestra sangre, y tienes derecho a reclamar lo que te corresponde, no como venganza, sino como justicia. Luciana miró a su abuela, a esa mujer que había abandonado a su madre y contribuido a destruir su familia. Parte de ella quería rechazarla, apartarla como su madre había hecho décadas atrás. Pero otra parte, la parte que había heredado la capacidad de perdón de María, comenzaba a entender que la gente puede cambiar, que los errores del pasado no tienen que definir el futuro. Mi madre nunca me habló de ustedes, dijo Luciana finalmente. Pero tampoco me enseñó a odiar. Supongo que eso dice mucho sobre quién era ella realmente. Ricardo observaba el intercambio con una mezcla de emociones que luchaban por dominar su rostro. La rabia inicial estaba dando paso a algo más complejo, quizás el inicio de una comprensión tardía. Así que, ¿qué proponen?, preguntó con voz ronca. Que simplemente entregue todo y desaparezca como hizo mi padre hace 20 años. Rodrigo se inclinó hacia adelante con expresión seria. No, hijo. Lo que propongo es mucho más difícil que eso. Propongo que empecemos de nuevo, todos juntos. Que usemos esta fortuna, sea legal o no su origen, para hacer algo bueno. El plan que Rodrigo comenzó a delinear era ambicioso pero sorprendentemente justo. Una fundación familiar que administraría los bienes, con representación equitativa de todos los herederos. Programas de becas para jóvenes de escasos recursos, en honor a María. Compensaciones para los empleados y proveedores que habían sido maltratados bajo la administración de Ricardo. Y sobre todo, transparencia total sobre el pasado de la familia, sin más mentiras ni secretos. Ricardo escuchaba con escepticismo inicial que gradualmente se transformaba en algo parecido al interés. Por primera vez en su vida, alguien le estaba ofreciendo la oportunidad de ser mejor persona en lugar de simplemente más rico. ¿Y por qué debería confiar en ustedes?, preguntó mirando a sus padres. Me mintieron toda mi vida. ¿Cómo sé que esto no es otra manipulación? Doña Carmen tomó la mano de su hijo con ternura maternal que no había mostrado en años. Porque ya no tenemos nada que ganar mintiéndote, Ricardo. Tu padre y yo somos viejos. No nos queda mucho tiempo. Lo único que queremos es irnos de este mundo habiendo reparado aunque sea una fracción del daño que causamos. Luciana observaba la escena sintiendo que presenciaba algo íntimo y transformador. Quizás la redención era posible, incluso para personas que habían cometido errores terribles. Quizás su madre la había preparado para este momento sin saberlo. Necesito pensar, dijo finalmente Ricardo levantándose de la mesa. Esto es demasiado para procesarlo en una noche. Nadie lo detuvo mientras salía del comedor con pasos lentos y derrotados. El hombre que entró a esa cena como el arrogante heredero de un imperio, salía como alguien que finalmente había visto su reflejo verdadero en el espejo y no le gustaba lo que había encontrado.
Afuera, la noche seguía su curso indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban bajo su manto estrellado. Las horas siguientes transcurrieron en una especie de limbo emocional. Luciana permaneció en el comedor con sus abuelos recién descubiertos, escuchando historias sobre su madre que nunca había conocido. Doña Carmen le mostró fotografías antiguas que guardaba en un medallón secreto, imágenes de María de niña corriendo por jardines que ya no existían, sonriendo con una inocencia que el tiempo y las circunstancias terminarían por destruir. Era hermosa, susurró Luciana tocando la imagen con dedos temblorosos. Siempre fue hermosa, incluso cuando estaba enferma. Rodrigo le habló de los primeros años, antes de que las mentiras envenenaran todo. Le contó cómo María solía sentarse en sus rodillas mientras él le leía cuentos, cómo su risa llenaba cualquier habitación en la que estuviera. También le confesó los momentos en que fallaron como padres, las veces que priorizaron las apariencias sobre el amor, los errores que empujaron a su hija a huir. Cada confesión era un ladrillo removido del muro que separaba el pasado del presente. Cerca de la medianoche, Margarita regresó con una bandeja de té caliente y galletas recién horneadas. La cocinera había trabajado en esa casa durante 2 décadas, lo suficiente para conocer todos sus secretos y ninguno al mismo tiempo. Pensé que necesitarían algo caliente, dijo colocando la bandeja sobre la mesa con su eficiencia habitual. Y señorita Luciana, agregó mirándola con ojos brillantes, siempre supe que había algo especial en usted. Desde el primer día lo sentí. Luciana sonrió agradecida, recordando cómo Margarita había sido la única persona amable con ella durante esos meses difíciles. Gracias por todo, Margarita, por las galletas extra que me guardaba, por las palabras de aliento cuando Ricardo me humillaba. La cocinera asintió con dignidad antes de retirarse, dejando tras de sí el aroma reconfortante del té de manzanilla. Doña Carmen observó el intercambio con una expresión pensativa. Ella sabía, murmuró casi para sí misma. Margarita siempre lo supo. Rodrigo tomó la mano de su esposa y luego la de Luciana, formando un círculo imperfecto de conexión familiar. Hay algo más que debemos discutir, dijo con seriedad. Tu hermano Tomás. Él merece conocer la verdad tanto como tú. Luciana sintió una punzada de protección fraternal. Tomás tiene apenas 19 años, respondió. Está en medio de sus exámenes finales de medicina. No puedo simplemente llegar y destruir todo lo que creía saber sobre nuestra familia. No tienes que hacerlo sola, intervino doña Carmen. Podemos ir juntos, explicarle todo gradualmente. Y hay algo más, agregó sacando otro documento del sobre Manila. Antes de que tu madre muriera, logré verla una última vez. Ella no me reconoció, estaba demasiado débil. Pero le dejé una carta explicándolo todo, pidiéndole perdón. Y ella me dejó esto a cambio. Le entregó a Luciana un sobre amarillento con su nombre escrito en la caligrafía temblorosa de una mujer moribunda. Las manos de Luciana temblaban mientras abría el sobre. Dentro había una carta de varias páginas, las últimas palabras de su madre dirigidas específicamente a ella. Mi querida Luciana, comenzaba la carta, si estás leyendo esto significa que finalmente conociste la verdad sobre nuestro pasado. No te escribo para justificar mis decisiones ni para condenar a tus abuelos. Te escribo para liberarte del peso que yo cargué toda mi vida. Las lágrimas nublaban su visión mientras continuaba leyendo. Su madre le explicaba por qué había huido, por qué había cortado todo lazo con su familia de origen, pero también le pedía que considerara el perdón, no por los abuelos que la abandonaron, sino por ella misma. El odio es una cadena que te ata al pasado, escribía María.
El perdón es la llave que te libera hacia el futuro. No te pido que olvides, mi amor, solo te pido que no dejes que el resentimiento defina quién eres. Luciana terminó de leer la carta en silencio, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Su madre, incluso desde la tumba, seguía guiándola, protegiéndola, amándola. Ella lo sabía, susurró finalmente. Sabía que algún día este momento llegaría. Me estaba preparando para él. Doña Carmen sollozaba suavemente al otro lado de la mesa. Tu madre era una mujer extraordinaria, dijo con voz quebrada, mucho mejor persona de lo que nosotros jamás fuimos. Y tú has heredado lo mejor de ella. El sonido de pasos en el pasillo interrumpió el momento. Ricardo apareció en el umbral del comedor, su apariencia radicalmente diferente a la del hombre arrogante de horas antes. Se había quitado el saco y la corbata, su cabello estaba despeinado y sus ojos mostraban señales de haber llorado. «Hay algo que debo decir», anunció con voz ronca. Luciana lo miró con cautela, preparándose para otro ataque verbal que nunca llegó. «He pasado las últimas horas pensando en todo lo que dijeron», continuó Ricardo entrando lentamente al comedor. «Revisé mi vida, mis decisiones, la forma en que he tratado a los demás, y me di cuenta de algo terrible. Me he convertido exactamente en lo que siempre critiqué, un hombre vacío que usa el dinero y el poder para ocultar sus inseguridades». Se detuvo frente a Luciana, su mirada encontrándola de ella por primera vez como iguales. «Lo que te hice fue imperdonable», dijo con voz temblorosa. «Las humillaciones, los insultos, tratarte como si fueras menos que humana. No tengo excusas, solo explicaciones que no valen nada. Pero quiero que sepas que lo lamento. Lamento cada palabra cruel, cada gesto despectivo, cada momento en que te hice sentir insignificante». Luciana lo observó en silencio, viendo al hombre detrás de la máscara por primera vez. No sabía si podía perdonarlo todavía, pero reconocía el coraje que requería esa disculpa. El camino hacia la redención sería largo y difícil, pero por primera vez esa noche parecía posible que todos encontraran la paz que habían estado buscando durante tanto tiempo. El amanecer encontró a la familia reunida en el jardín trasero de la mansión, donde las rosas que doña Carmen cultivaba con devoción comenzaban a abrirse bajo los primeros rayos del sol. Era un nuevo día en más de un sentido. Las revelaciones de la noche anterior habían transformado irrevocablemente las vidas de todos los presentes, derribando muros construidos durante décadas y sembrando las semillas de algo completamente nuevo. Luciana sostenía la carta de su madre contra su pecho, sintiendo que de alguna manera María estaba presente en ese momento histórico. Rodrigo fue el primero en hablar, su voz ronca por la falta de sueño pero cargada de determinación. «He contactado a mi abogado esta mañana», anunció. «Comenzaremos los trámites legales para regularizar todo. La fundación familiar se establecerá en las próximas semanas y cada uno de ustedes tendrá voz y voto en las decisiones importantes». Ricardo asintió lentamente, su actitud transformada por completo. «También he hablado con algunos de los empleados que despedí injustamente», agregó con humildad. «Les ofrecí sus trabajos de vuelta con compensación por el tiempo perdido. No todos aceptaron, pero es un comienzo». Doña Carmen se acercó a Luciana y la abrazó con una ternura que la joven nunca había experimentado de una figura materna desde la muerte de su madre. «Gracias por darnos esta oportunidad», susurró la anciana. «No la merecemos, pero la aprovecharemos para honrar la memoria de María». Luciana correspondió el abrazo sintiendo cómo años de soledad comenzaban a disolverse lentamente. El perdón no había llegado completamente todavía, pero la puerta estaba abierta. Esa tarde,
Luciana viajó a la ciudad donde Tomás estudiaba medicina. Lo encontró en la biblioteca de la universidad, rodeado de libros y apuntes, completamente ajeno a la tormenta que estaba a punto de sacudir su mundo. Al verla llegar sin avisar, su hermano menor frunció el ceño con preocupación. «Luciana, ¿qué haces aquí?» «Pasó algo malo». Ella sonrió suavemente y lo tomó de la mano. «Pasó algo extraordinario», respondió, «y necesito contártelo todo». Durante las siguientes horas, sentados en un pequeño café cerca del campus, Luciana le reveló la verdad sobre su familia. Le habló de los abuelos que nunca conocieron, del padre que creían muerto pero que los había observado desde lejos durante años, de la herencia que les correspondía por derecho. Tomás escuchaba en silencio, su rostro pasando por todas las emociones imaginables. Al final, simplemente preguntó si podía conocer a sus abuelos. Luciana asintió, sabiendo que su hermano había heredado la misma capacidad de perdón que caracterizó a su madre. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios y ajustes. La Fundación María Sánchez Mendoza se estableció oficialmente, dedicada a otorgar becas a jóvenes de escasos recursos que soñaban con estudiar medicina. Tomás fue nombrado presidente honorario, su futuro como doctor ahora asegurado, sin las angustias económicas que habían perseguido a su familia durante generaciones. Ricardo, por su parte, comenzó a trabajar en los programas comunitarios de la Fundación, descubriendo una satisfacción que el dinero nunca le había proporcionado. El padre biológico de Luciana y Tomás también reapareció eventualmente. Se llamaba Miguel Torres y había envejecido prematuramente bajo el peso de la culpa y el arrepentimiento. El reencuentro fue emotivo y difícil, lleno de lágrimas y explicaciones dolorosas. Pero los hermanos, guiados por el espíritu de su madre, le dieron la oportunidad de conocerlos finalmente, no como el padre que debió ser, sino como el hombre imperfecto que nunca dejó de amarlos desde la distancia. Un año después de aquella cena fatídica, la mansión Velázquez se había transformado en algo completamente diferente. Ya no era un monumento a la arrogancia y la falsedad, sino un hogar donde varias generaciones convivían aprendiendo a ser familia. Luciana había retomado sus propios estudios, descubriendo una pasión por el trabajo social que la llevó a colaborar directamente con comunidades marginadas. Cada vez que visitaba familias en situación de pobreza, recordaba sus propios orígenes y la importancia de nunca olvidar de dónde venía. Ricardo también había cambiado profundamente. El hombre que una vez le dijo que debería comer afuera con los perros, ahora trabajaba codo a codo con ella en proyectos comunitarios. Su arrogancia había dado paso a una humildad genuina, forjada en el fuego de la vergüenza y la redención. Un día, mientras pintaban juntos una escuela rural, le pidió perdón nuevamente. Luciana finalmente pudo decirle que lo perdonaba de corazón, no porque lo mereciera, sino porque ella merecía liberarse de ese peso. Doña Carmen y Rodrigo pasaron sus últimos años rodeados de la familia que casi destruyeron con sus mentiras. Cuando Rodrigo falleció pacíficamente 3 años después, lo hizo sosteniendo la mano de su nieta, susurrando que finalmente podía irse en paz. Doña Carmen lo siguió 6 meses después, reuniéndose con su hija María en ese lugar donde las almas rotas finalmente encuentran sanación. En el jardín de la mansión, junto a las rosas que doña Carmen tanto amaba, se erigió una pequeña placa conmemorativa. Decía simplemente María Sánchez Mendoza, quien nos enseñó que el amor verdadero perdona y que la dignidad no depende de la riqueza sino del corazón. Luciana visitaba ese lugar frecuentemente, conversando en silencio con su madre,
agradeciéndole por haberla preparado para ese momento que cambió todo. La historia de los Velázquez Mendoza se convirtió en leyenda local, un recordatorio de que las apariencias engañan y que la verdadera nobleza no se hereda, sino que se construye con acciones. Y Luciana, la sirvienta que debía comer con los perros, terminó siendo la luz que guió a toda una familia desde la oscuridad hacia la redención. Porque a veces, los ángeles llegan disfrazados de personas humildes y los milagros ocurren en las cenas más inesperadas.